Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. Tiranosaurios contra hombres, un parque jurásico llevado hasta niveles imposibles de concebir por nuestra mente, y todo esto ocurriendo hace 400 millones de años. No estoy hablando de una nueva película de Parque Jurásico, de la que por cierto soy un gran fan, o de ciencia ficción, no estamos hablando de fantasía. Estamos hablando de un hallazgo insólito de la paleontología y la geología moderna, algo que demostraría la existencia de una humanidad muy anterior a los orígenes del hombre, a la primera rama filogenética de los homínidos, una humanidad anterior a la nuestra que no sería nativa de este mundo y que de hecho habría venido de alguna parte del cosmos, de las estrellas, desarrollando una ciencia y una sabiduría inigualables. Estamos hablando de una humanidad con conocimientos en medicina, astronomía, genética, física e ingeniería, una civilización basada en la búsqueda constante y obsesiva del conocimiento, una humanidad sin ningún tipo de trabas a la hora de realizar experimentos, obsesionados en alcanzar el máximo desarrollo cognitivo, la máxima inteligencia, y con otra obsesión: luchar contra grandes saurios, contra seres reptiles inmensos que protagonizarían las escenas de caza más espectaculares jamás concebidas. Todo esto que estoy comentando aparece en la humanidad gliptolítica, en la humanidad que aparece en las piedras de Ica. Tenemos que irnos y remontarnos en nuestra máquina del tiempo al 13 de mayo de 1966, una pequeña consulta médica en Perú, y el señor Javier Cabrera, un médico, un doctor de familia, que recibe a un señor que se llama Félix Llosa Rumero. Pues Félix Llosa Rumero resulta que está muy agradecido por los cuidados y las prescripciones médicas de este doctor Javier Cabrera, un hombre muy inquieto y con una gran inteligencia, y le regala, porque se ha curado, le regala un pequeño pisapapeles, ¿no? Ese pisapapeles resulta que tiene un dibujo. Esta historia es que realmente comienza de la forma más sencilla del mundo, ¿no? Un hombre que le regala una pequeña piedra a otro hombre. Y resulta que el doctor Javier Cabrera se queda mirando la piedra y observa que aparece como una especie de pez prehistórico con gran nivel de detalle, y bueno, pues no le da mucha más importancia, pero se la deja ahí en la mesa y le dice que es un regalo y que, bueno, pues que hay, en algunos lugares de Perú esas piedras están siendo desenterradas. Bueno, esto se queda en la mesa de Javier Cabrera, que la ve todos los días, y se empieza a fijar: ese dibujo es demasiado exacto, no puede ser posible que ese nivel de detalle pueda venir de una falsificación. Quien ha hecho eso conoce perfectamente cómo es la fisiología y la biología de los peces de la antigüedad, de los peces prehistóricos. Entonces llega un momento en el que Javier Cabrera necesita saber de dónde han salido estas piedras, y entonces contacta con dos hombres coleccionistas de antigüedades, los hermanos Carlos y Pablo Soldi, que le hacen llegar otras 341 piedras, y este hombre se queda fascinado. Cada una de estas piedras está exponiendo un mensaje perfectamente descrito, una escena costumbrista, descripciones exactas de animales que ya no existen. ¿Cómo podría ser posible? Entonces empezó a tirar del hilo y descubrió que había, en un desierto de Perú había unas personas que estaban desenterrando estas piedras. Basilio Uchuya era el lugareño que estaba ocupándose de la venta y de la distribución de estas piedras que estaban siendo desenterradas de algún lugar del desierto de Ocucaje en Perú. Claro, este hombre estudió concienzudamente todo el significado de alguna de estas piedras y se dio cuenta de que tenían un conocimiento científico demasiado avanzado para que unos lugareños sin ningún tipo de conocimiento científico o conocimiento de paleontología pudiesen, pues, conocer los detalles que se estaban exponiendo en esas piedras. A día de hoy se sabe que se han desenterrado y excavado más de 50.000 de estas piedras. Y lo interesante y fascinante es que, bueno, al no tener componentes orgánicos, es muy difícil la datación de las mismas. De hecho, no se ha podido realizar una prueba del carbono 14 satisfactoria. Pero sí que es fascinante el hecho de que el doctor Cabrera
se diese cuenta de que cada una de estas piedras venía marcadas con unas muescas que parecían clasificar los diseños según temáticas. Dentro de estas temáticas aparecían diferentes categorías. Era como una gigantesca biblioteca del conocimiento que alguien habría enterrado pues a una gran profundidad, sabiendo que el formato de la roca sería el que más tiempo conseguiría durar, el formato más perdurable, es decir, el formato que podría asegurarse que tardaría más tiempo en corromperse o en disolverse. Claro, este hombre llegó a un momento en el que la cantidad de datos explícitos que empezó a investigar sobre ciencia, tecnología, costumbres y biología le hicieron construir una historia, la historia de la humanidad gliptolítica. En aquellas piedras de andesita, pues estas piedras que por cierto tendrían de tamaño desde un puño pequeñas hasta prácticamente el peso de 500 kilos, media tonelada, prácticamente la mitad del peso de un coche. Bueno, pues aparecía toda la historia de una humanidad que existió mucho antes de lo que pudiésemos imaginarnos y que marcaban en sus mapas la Tierra tal y como era hace ni más ni menos que 435 millones de años, en los mapas que corresponden al periodo terciario. Bueno, a estas piedras las llamó gliptos y por tanto esta humanidad sería la humanidad gliptolítica. En su enorme colección aparecen temas técnicos, temas médicos, geográficos, antropológicos, zoológicos. Hay series de piedras, por ejemplo, que describen con todo detalle la evolución de los dinosaurios, desde el huevo hasta la completa madurez. Otras que relatan las incidencias de complejas intervenciones médicas y otras que explican con todo detalle cómo era el planeta Tierra y cómo era también su cosmología. Bueno, para exponer realmente la autenticidad de las piedras de Ica, podemos hacer otro videoprograma donde podemos exponer pues lo que se ha dicho a favor y en contra, pero yo hoy me quiero centrar y profundizar en esa enorme obsesión que aparece en la humanidad gliptolítica con respecto a los grandes saurios y a los conocimientos científicos, porque parece que este pueblo desarrolló toda su inteligencia por la gran batalla que tenía contra todo tipo de animales prehistóricos que serían grandes reptiles. Aparecen escenas de cacería de estos gigantes, cacería que no solamente serían demostraciones de valor y prácticamente supremacía intelectual del hombre gliptolítico, sino que se realizaba con fines alimenticios, con fines deportivos y finalmente, como afirmaba el doctor Cabrera, con fines de supervivencia. Se puede ver, por ejemplo, las figuras de hombres de grandes cráneos y pequeña estatura que persiguen y matan a los más diversos tipos de dinosaurios, como por ejemplo los Stegosaurus, los Triceratops y los Iguanodontes. Aparecen escenas de caza perfectamente, muy variadas, perfectamente descritas, con escenas además de estudio, como si estos hombres tuviesen que estudiar las costumbres de estos seres reptiles, de estos dinosaurios, para poder enfrentarse a ellos. Estamos hablando, por ejemplo, de que estos hombres estaban dándonos claves en esas piedras del gran problema que tendrían al respecto de una gran proliferación de animales reptiles alrededor de su civilización. Un dato, por ejemplo, que viene a corroborar la gran observación que tendrían de estos grandes saurios es que aparecen algunas piedras con el proceso biológico exacto de lo que sería una metamorfosis, desde la posición de renacuajo prácticamente de los anfibios hasta el reptil ya a 4 patas. Bueno, también aparecen algunas menciones en donde el hombre gliptolítico es capaz de domesticar algunos de estos animales, tanto en la modalidad de vuelo, en pterodáctilos o pteranodones, como en carga, lo que serían animales de carga, funciones de ganadería. Es interesantísimo el hecho de que, evidentemente, este tipo de animales sería una grandísima fuente natural de proteínas, pero está claro, y de hecho lo exponía así el doctor Cabrera, que el problema que existía en aquella humanidad era la proliferación y la gran amenaza que existía por parte de estos monstruos. Aparecen durante la era secundaria miles de especies
que se habrían extendido por todos los continentes y todos los mares. El hombre criptolítico prácticamente está exponiendo que todo su desarrollo cognitivo y de inteligencia se basaría en intentar ser más inteligente y sobrevivir a la gran amenaza de estos saurios. De hecho, aparecen algunas de las piedras de Ica. De hecho, realmente las más interesantes quizás sean las que exponen la interrupción del ciclo biológico de alguna de estas especies, como intervenciones quirúrgicas tratando de hacer estériles algunas de estas especies. De hecho, aparecen también diferentes tipos de dinosaurios. Por ejemplo, el Tyrannosaurus Rex, el rey de los dinosaurios que hemos visto tantas veces en la película de Parque Jurásico y en otras, ¿no? Aparece descrito con grandes dientes, erguido, con un enorme cráneo equilibrado por una cola larga y pesada. Especial énfasis en los dientes. Bueno, aparecen también los miembros superiores, que son pequeños pero son inusualmente fuertes para su tamaño, y esto aparece en las piedras de Ica. También aparece que están terminadas en dedos con garras, y esto también aparece en las piedras de Ica. Luego, por ejemplo, tenemos otro tipo de reptiles como los Hadrosaurus del tipo Saurolophus, del Cretácico superior. Aparece, por ejemplo, el detalle de la cresta saliendo del cráneo y con una banda de cuadros marcando puntos débiles en el lomo y en esta misma cresta. Esa cresta tiene canales, huecos, y esto se ha sabido en la paleontología moderna, que podrían tener una función respiratoria o termorreguladora. Es decir, la mano que esculpió aquella piedra donde aparecía este hadrosáurido, pues resulta que conocía perfectamente que el punto débil de aquel animal, que tenía que marcar con cuadros, era exactamente esa cresta, en donde intervendrías tanto el ciclo de calor del animal como su respiración. También aparecen detalles como los ojos almendrados, que aparecen perfectamente definidos en las piedras, junto con círculos que parecen marcar los órganos principales y su localización exacta. Luego, por otra parte, también tenemos los ceratópsidos, conocidos como los triceratops que hemos visto muchas veces también en Parque Jurásico, y bueno, pues un animal realmente fascinante, ¿no? Perfectamente definidos, incluso la curvatura de la osamenta facial aparece definida en estas piedras de Ica. Aparecen también otra piedra donde aparecen seres humanos montando a lomos de estos triceratops y marcando con cuadrados la parte donde va sentado el hombre, e incluso la parte de la pata en donde el hombre se valdría para subirse al triceratops. En otra piedra aparecen también descrita la cresta de cuernos oblicua y quizá que sería más propia del Anchiceratops, pero igualmente, todas estas especies aparecen, estas especies de los ceratópsidos, de los triceratops, de los anchiceratops, pues resulta que aparecen con una hoja de palma en la boca, señal de que serían herbívoros. También aparece el detalle del hocico con forma de pico, o los puntos débiles o de alimentación por todas las patas y el lomo. También en el ojo, y este detalle es increíble porque estos animales tendrían poca movilidad por tener una osamenta tan desarrollada de su cuello. No podrían mover el cuello en condiciones. Entonces el punto débil serían los ojos. Si tú atacas a los ojos de ese animal tendría graves problemas para identificar por dónde vendrían sus ataques, y sería más fácil atacarles desde el suelo. No podrían ver ataques laterales. Luego, por otra parte, tenemos otra serie de dibujos como los Stegosaurus, donde aparece perfectamente definida la zona de ataque e interés en el lomo. Todo el lomo, de hecho justo debajo de las vértebras y las calcificaciones, es decir, en la zona donde se recorre el sistema nervioso del animal. Se ven además detalles de un gran cuello, de sus fuertes patas e incluso de las crías. Luego también tenemos estos animales fascinantes como los Gallimimus, realmente los antepasados de las actuales avestruces, que bueno, pues que poseen cabezas proporcionalmente pequeñas, cuellos y extremidades muy largas, presencia de 3 falanges en los miembros delanteros, y esto aparece todo reflejado en las piedras de Ica. Un conocimiento total, como si la gente que hubiese esculpido esto hubiese tenido muy claro de qué estaban hablando. También, por ejemplo, aparecen los Europhocephalus, con un detalle de la curvatura hacia adelante de las patas. Aparecen también Brachiosaurus o Brontosaurus, atacando también a seres humanos, y esta
esta piedra es fascinante porque, aunque sean herbívoros, evidentemente estos animales se defendían igual que... Bueno, pues igual que los toros, que también son herbívoros, y se defienden ante cualquier tipo de amenaza. Bueno, estas escenas de dinosaurios aparecen por series, es decir, exponiendo cómo es el aspecto de cada uno de ellos, cómo es su proceso de germinación, es decir, su desarrollo biológico, desde larva a ser un animal ya completo, a 4 patas. Aparecen realmente, bueno, pues en convivencia muchos de ellos, aparecen diferentes grupos de dinosaurios, prácticamente como si se hubiesen criado en cautividad después de haberse extinguido. Y esto es un poco la idea realmente de Parque Jurásico, pero estamos hablando de la prehistoria, de la antigüedad, de hace millones y millones de años, de una humanidad que habría sido capaz de hacer un Parque Jurásico tal y como lo conocemos o lo concebimos nosotros en la ficción. Bueno, también se ven otros animales, pero bueno, sobre todo batallas encarnizadas e incluso, como decíamos antes, manipulación genética en procesos de esterilización. También se ven otros animales como cocodrilos, tortugas, iguanodontes. Bueno, incluso hay una de un pájaro a lomos de un Brachiosaurus. Es decir, como si algunos de estos animales, si no diesen problemas, pues podrían estar viviendo en la naturaleza. Bueno, también aparecen dibujos como de árboles y plantas que podrían tener un doble significado. Decía el doctor Cabrera que una planta podría significar grupo de humanos o civilización, y si tuviese raíces podría significar que esa civilización se ha establecido en un lugar determinado. Luego, por otra parte, aparecen unas curiosísimas piedras con seres de forma de saurio, es decir, como si fuesen, bueno, pues saurios a 2 patas, bípedos, adorando una serpiente, y otra con la serpiente del caduceo, igual que vemos en la antigua Mesopotamia, igual que vemos en la transformación de la serpiente y el ser humano en el templo de Dendera, como ese shape-shifting del que habla David Icke y que ya aparecería aquí en las piedras de Ica. También aparecen dragones y seres alados con doble curva en la cola, tal y como son representados en la antigua China, en Japón. Bueno, escenas de vuelo, como decíamos antes, a bordo y montando a lomos de pterodáctilos o pteranodones, e incluso bueno, pues plantas y flores que a día de hoy están extintas, igual que aparece en el famoso manuscrito de Voynich, fechado en el año 1400, que expondría conocimientos de una humanidad o de un idioma del que no se tendría conocimiento a día de hoy. Bueno, esto es increíble porque también aparecen menciones a canguros, pero esto se encontró en América del Sur, y los canguros son nativos supuestamente de Australia. Bueno, de todo esto podemos quedarnos con lo que queramos, ¿no? Pero también es fascinante que al lado de estas piedras también se encontrasen piedras con desarrollos de avances tecnológicos que acompañarían a la gran obsesión para luchar contra estos grandes saurios. Aparecerían también hombres a lomos de animales acuáticos, como si estos hombres hubiesen llegado a desarrollar pues grandes viajes a lomos de animales pues perfectamente domesticados. Luego también aparecen experimentos genéticos de hibridación que serían pues terribles entre humanos e insectos, implantes, decía el doctor Cabrera, de clorofila en seres humanos, en este ser humano gliptolítico que no tendría ningún tipo de traba moral para experimentar con especímenes de todo tipo, hibridación con peces, seres humanos con cola, observación con microscopio. Esto es fascinante porque este tipo de hibridación que aparece en las piedras de Ica se corresponde mucho a lo que aparece en las cuevas de Tassili, con mezcla entre humanos y animales. Luego, por otra parte, tenemos series de medicina, es decir, bueno, pues mientras que existía esa obsesión para la gran lucha que tendían contra estos grandes saurios, pues esta humanidad gliptolítica sería capaz de realizar grandes hazañas médicas como trasplantes de corazón, trasplantes de cerebro, trasplantes de riñón y trasplantes de hígado. Por ejemplo, también es destacable la serie de el trasplante del estómago.
Si yo me tuviese que quedar con alguna de ellas, pues evidentemente me quedaría con el tema del trasplante de cerebro, en donde además aparece pues conexiones con sangre de mujeres embarazadas, como si supiesen de la posibilidad o de la capacidad de que la sangre de embarazadas pudiese evitar el rechazo en los trasplantes. Bueno, es increíble porque la humanidad criptolítica realmente tenía como finalidad desarrollar una conciencia, una capacidad reflexiva, tener más conocimiento, ¿no? Y entonces decía el doctor Cabrera que se podía llegar a entender que esta humanidad habría llegado a traspasar cerebros de cuerpos ya ancianos a cuerpos más jóvenes para que se siguiese desarrollando de alguna manera un conocimiento a lo largo de muchas generaciones. La humanidad criptolítica por tanto, conocería los trasplantes de cerebros de ambos hemisferios del cerebro, las claves genéticas para hacerlo, por tanto, la conservación de los cuerpos, una vez consumadas las operaciones de los trasplantes, y también aparecerían una serie de sensores, una serie de maquinaria que estaría exponiendo de una manera muy rudimentaria para que lo pudiese entender todo el mundo, porque estas piedras de Ica, lo increíble y lo fascinante es que aparecen representadas para que lo entienda cualquier persona. Es decir, vemos por ejemplo pájaros voladores, pero tienen como una especie de resortes o de engranajes o de tornillos, de tornillería, que estaría exponiendo que realmente están diciendo que son aviones, pero cualquier persona podría entender lo que es un pájaro de metal, es decir, algo de metal que vuela como un pájaro. Bueno, también aparecen técnicas usadas para anestesiar, partos en situaciones difíciles y anormales, estos trasplantes de órganos, también cirugía facial. Este hombre criptolítico parecería que conocería muchísimas cosas que a día de hoy, prácticamente acabamos de descubrir, ¿no? Como los trasplantes al corazón en los años 60 y 70, ¿no? Resulta que en aquella humanidad no existía lo que se llama ahora familia. La afectividad del hombre criptolítico estaba orientada hacia la vida intelectual. El hombre se desarrollaba a través de un afán incansable de desarrollar su capacidad reflexiva. Son hombres que conocían la jerarquía, porque hay algunas piedras que tienen bastones de mando, es decir, conocen lo que son, los jefes de las clanes y de las tribus. Y también es curioso porque parece que cada hombre venía con un tocado especial, como si cada hombre trabajase según sus cualidades. Por otra parte, esto expondría cierta armonía en la organización del trabajo. Evidentemente, yo soy capaz de hacer estas cosas, pues trabajo para hacer estas cosas. La humanidad criptolítica tendría un desarrollo evolutivo que habría permitido una organización eficiente del trabajo, una organización de civilización pues muy equilibrada. Por otra parte, aparecen tótems de deidades o de supuestas deidades de cabezas triangulares, aunque, esto también podría deberse a otros conocimientos científicos que a día de hoy no habían podido ser decodificados. Luego aparecen piedras sobre la cultura del antiguo Egipto, como un personaje alado con un gorro similar a los sacerdotes egipcios y con una especie de pirámides al fondo. Pero claro, esta gente, esta humanidad criptolítica, además de tener estos conocimientos médicos, y además de tener ese problema de esta guerra contra los grandes saurios, pues habría tenido un conocimiento muy amplio sobre la astronomía. Aparecen grabadas 13 constelaciones hoy conocidas por la humanidad, las 12 constelaciones conocidas, más la 13ª, que sería la 13ª, que sería las Pléyades. También conocían y marcaban lugares del firmamento donde, según esta remota humanidad criptolítica, existiría vida vegetal, vida animal y vida inteligente, y estos seres serían capaces de marcar estas estrellas en base a los descubrimientos que habrían hecho hasta, de saberlo. Luego, por otra parte, también marcaban algunos astros, como el cometa Kohoutek o incluso el famoso planeta X del que hablábamos hace unos días, el famoso planeta Hercolubus, el planeta Nibiru, que aparece perfectamente definido.
Luego, por otra parte, aparecen figuras como pirámides con el ojo de Horus, una pirámide escalonada con una punta en su... bueno, con un ojo en su punta. Luego, por otra parte, aparecen menciones a lupas, telescopios, aparecen menciones sobre la rotación del Sol, y claro, evidentemente, ¿quién podría saber esto? ¿Es posible que unos lugareños prácticamente analfabetos sean capaces de hacer un fraude sobre la rotación del Sol, sobre las estaciones tal y como se veía la Tierra hace 400 millones de años? También aparecen algunas figuras de astronáutica relacionadas con los cohetes, e incluso grabados de pájaros de acero mirando al cosmos, que podríamos interpretarlo como si fuesen los modernos transbordadores espaciales, o incluso ese misterioso caballero negro que podría ser vestigio de aquella humanidad gliptolítica que aparece en las piedras de Ica. Luego, por otra parte, bueno, pues el doctor Cabrera estaba convencido de que esa humanidad gliptolítica, eran diferentes a nivel físico de nosotros y habrían creado a los hombres pues prácticamente a nivel genético, ¿no? De hecho, abandonándola a su suerte antes del impacto de un gran cometa. Un gran cometa que esto correspondería con la ciencia oficial hace 65 millones de años. Bueno, en la serie de la astronáutica también aparece pues algunas menciones sobre los sistemas empleados por el hombre para vencer la gravedad, como si no existiese el concepto de combustible, como si esa gente hubiese desarrollado de alguna manera pues lo que exponía Nikola Tesla que sería posible en los viajes pues espaciales, ¿no? El electromagnetismo terrestre. Esto decía el doctor Cabrera que había sido descubierto en base a unas piedras con diferentes pirámides que aparecerían alrededor del ecuador de la Tierra. Luego, por otra parte, bueno, en estas piedras aparece como anuncios de un posible cataclismo por parte de un gran cometa, y de hecho se expone que habría 3 lunas diferentes hace más de 400 millones de años, de las cuales al final habrían acabado cayendo 2 a la Tierra. Quizá el gran cataclismo antiguo no fue un cometa, sino que fue la caída de 2 de esas 3 lunas que aparecen en estas piedras de Ica. Luego, por otra parte, se expondría en alguna de estas series que parte de la élite de esta humanidad gliptolítica habría emigrado dejando a parte pues prácticamente a su suerte tras el gran cataclismo. Esto enlaza bastante con algunas visiones apocalípticas del Génesis, ¿no? Y bueno, pues también con parte de la mitología sumeria. Luego, por otra parte, tenemos series sobre comunicaciones, porque parece que los avances en materia de guerra contra los saurios, contra esos tiranosaurios, contra hombres, pues también habrían llegado al sistema de comunicaciones. ¿Cómo se comunicaba esa humanidad gliptolítica? Bueno, pues aparece un grabado en una piedra que es impresionante, que están como 2 humanos gliptolíticos tocando una estructura de la cual saldría una inmensa cabeza, y esto también estaría saliendo de su propio cerebro, como si hubiese algún tipo de conexión de muchas personas en un internet prácticamente cerebral. Bueno, también es interesante que en este internet cerebral aparece el triángulo invertido, símbolo de desesperanza desde que el hombre es hombre. Por otra parte, bueno, pues los flujos entre ese sistema de comunicaciones y esa humanidad gliptolítica sería bidireccional, es decir, emisión y recepción. Luego, por otra parte, bueno, pues aparecería también una mención a las posibles 11 dimensiones que está estudiando a día de hoy la ciencia, aparte de la tercera dimensión y la cuarta, que sería el tiempo. Pues evidentemente se han descubierto que podría haber incluso más dimensiones, 11 dimensiones, que aparecerían reflejadas en una de las piedras de Ica. Quizá una de las más interesantes series es esa que se corresponde con los mapas y por tanto de donde estaría datada esta gran colección, esta gran biblioteca del conocimiento, que es la piedra en donde aparecen el mapa de la antigua Lemuria, del antiguo Mu,
de la antigua Atlántida, de tal y como son realmente pues los continentes, pero hace 400 millones de años. Estos hombrecillos bajos, de vientre ancho, cabeza grande, manos con 4 dedos, habrían llegado a desarrollar la suficiente ciencia como para ver estos continentes desde el espacio. Esta humanidad gliptolítica, exponía el doctor Cabrera, que, bueno, pues que habrían llegado a exponer estos mapas y también habrían llegado a hacer trasplante de códigos genéticos, es decir, que habrían llegado a crear a los ancestros del ser humano en diferentes estados de evolución. Decía, por ejemplo, el doctor Cabrera que había algunos de los experimentos genéticos que habrían hecho que estos hombres, en donde estos seres creados serían hombres reflexivos y científicos, y habría otros hombres que realmente pues eran de un coeficiente intelectual mucho más bajo, dedicadas a las labores pues más agrarias o más pues más de fuerza, ¿no? Bueno, el hombre gliptolítico también expuso animales que prácticamente se corresponden con la mitología antigua, como por ejemplo cíclopes, que aparecen en la mitología de los griegos y también aparece en el tema de los sumerios, ¿no? Por supuesto. Y también en Tassili, eso es así, ¿no? A mí me interesa muchísimo el hecho de poder observar las piedras en donde aparecen el hemisferio terrestre y el segundo hemisferio terrestre, donde se pueden identificar América del Norte, América del Sur, Mu, la Atlántida, Arabia, Australia, África y la Lemuria. Y luego, por otra parte, decía el doctor Cabrera que había una simbología secreta. Es decir, que, por ejemplo, la figura de un ave podría ser el símbolo de un ave, también podría ser el símbolo de un aparato de vuelo, como decíamos anteriormente, y también podría significar pues algo pues como un clan, como diferentes clanes, porque se exponía que dentro de lo que era la jerarquía, y las investigaciones de doctor Cabrera iban muy encaminadas en los últimos años hacia esto, pues exponían que había habido diferentes tensiones entre estas humanidades gliptolíticas, y todo esto había venido por el tema de la tecnología cerebral de la que hemos hecho alusión anteriormente. Luego, por otra parte, aparecen muchos cuadros en muchos de estos dibujos. La cantidad de cuadrículas, decía Cabrera, que significaría expresión numérica. Líneas paralelas, por ejemplo, para él significaban símbolos de vida vegetal o conocimiento en general. Un conjunto de rombos, por ejemplo, significaría vida animal, o dos círculos concéntricos significaría vuelo o capacidad de volar. Bueno, realmente fascinante. Yo, evidentemente, el tema de las piedras de Ica, pues lo comento porque a mí me parece que existe un grandísimo conocimiento dentro de todo lo que es pues todas las series. Me parece que se ha intentado desprestigiar mucho todo lo que hay ahí, y si se pudiesen renderizar en 3 dimensiones todas y cada una de las piedras que se han acabado dispersando por el mundo, pues realmente podríamos encontrarnos con una de las mayores historias, o quizá la mejor historia que podamos imaginarnos. De hecho, todo lo que os he contado es quizá una de las mejores historias que yo pueda contaros en este canal, ¿no? Que realmente al final el canal es como un gran museo de lo más raro y bizarro que existe en el mundo. Y yo creo que el tema de las piedras de Ica, las grandes batallas contra los saurios, las hazañas que había a nivel médico, su inquietud a nivel genético, bueno, pues su falta de trabas y bueno, pues de ningún tipo de problemas a la hora de realizar experimentación, su intento de control de la población de esos reptiles y esos saurios, su amplia capacidad para predecir la posible caída de lunas que ya no estarían aquí en nuestra órbita, ¿no? O incluso esa fascinación por el paso de cometas que es siempre común a todas las civilizaciones antiguas. Bueno, pues este tipo de factores a mí me parece que está haciendo que el tema de las piedras de Ica sea una de las mejores historias, y por eso hoy os estaba contando esto. Bueno, por supuesto, ustedes se pueden quedar con lo que quieran, pero a mí me parece que merece la pena profundizar en ello, merece la pena disfrutar de toda esa gran casuística que hay en esas piedras, y bueno, pues de alguna manera
imaginarnos lo que hubiera sido conocer una civilización mucho más avanzada que la nuestra hace ni más ni menos que 400 millones de años. Quizá una civilización que pudo tener las mayores batallas jamás concebidas por el ser humano. Quizá una civilización que llegó a tener su propio parque jurásico tras la extinción de algunos dinosaurios. Y quizá una civilización que habría llegado muy lejos y también habría sido muy peligrosa en sus hallazgos científicos en base a los descubrimientos que estamos realizando en las piedras de Ica. Nada más, espero que les haya gustado muchísimo este videoprograma y les espero en el siguiente. Salud y suerte. Muchas gracias y adiós.